vayas a quedar. Muy pronto le veremos, muy pronto la trompeta sonará. Hola, ¿cómo están? Soy Vladi. Un saludo y bienvenido a este espacio creado para ti, con un mensaje de alerta en estos últimos tiempos. Jesús viene ya, ven a llorar, no te vayas a quedar. Muy pronto le veremos, muy pronto la trompeta sonará. El centro de la palabra de Dios, el centro de este libro de la Biblia es Jesús. Es el mensaje único de Jesucristo. ¿Ok? Así que todo gira alrededor de Cristo Jesús. Todo gira en torno a la venida de Cristo, al nacimiento de Cristo, a el plan de redención que Dios tiene para su iglesia. Y todo gira en torno de la vida de Cristo Jesús. Si aquí abundan profecías, si aquí abundan datos acerca del Hijo de Dios, es precisamente por el plan de Dios para salvar al mundo, ¿ok? Así que vamos a entrar en esta hora a la palabra de Dios y yo quiero que vayamos a Mateo capítulo 16. Vamos a leer desde el versículo 13, repito, Mateo 16, 13 al 20. Dice la palabra de Dios: viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló sangre ni carne, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que él era Jesús el Cristo. Gracias te damos, Padre, en esta hora por tu palabra, por habernos dejado este libro tan maravilloso que es la Biblia, Señor. Muchas gracias porque nosotros aún hoy tenemos acceso a esta palabra. Vamos a meditar tu palabra. Enséñanos en esta hora, Señor, lo que tú nos quieres decir. Muéstranos en tu palabra el mensaje que tú quieres darnos en este día, Señor. Gracias, nos ponemos en tus manos, en el nombre precioso de Jesús. Amén y amén. ¿Quién es Jesús? Ahí en la palabra de Dios encontramos algo muy interesante que tenemos que tomar en cuenta. En toda la vida y el ministerio de Cristo Jesús, siempre hubieron personas que preguntaron: ¿quién es este hombre? Cuando Jesús convirtió el agua en vino, cuando Jesús multiplicó los panes, cuando Jesús sanó a los enfermos, resucitó a los muertos, la gente se preguntaba, aún sus mismos discípulos: ¿quién es este hombre? Cuando dicen ¿quién es este hombre?, están confesando que Jesús era un hombre, que Jesús era un ser humano. Así que no hay hombre sobre la tierra que haya tenido, o no hay hombre sobre la tierra que se haya comparado a Jesús. Jesús nunca tuvo un igual. A Jesús nunca jamás lo va a igualar nadie. ¿Ok? Entonces, era tanta la fama y la popularidad de Cristo Jesús que se extendió por todas las regiones, dice la palabra de Dios, de Israel, en el Líbano, en Siria y en todos los países de alrededor. Jesucristo era popular, era famoso, pero no era un simple hombre. No era un hombre común y corriente como nosotros. Él nació, dice la palabra de Dios, de la Virgen María. Pero Jesús no tuvo precedente, porque Jesús simplemente marcó la historia.
Jesús simplemente dejó una huella imborrable en toda la historia de la humanidad. Así que venían de todas partes del mundo a escuchar quién era Jesús, a investigar, a indagar, a inquirir quién era este hombre, por qué él tenía tanto poder, por qué sus palabras podían convencer a la gente, por qué su mensaje iba directo al corazón y transformaba vidas. Así que los reyes, los monarcas, los políticos, los gobernadores, los intelectuales, los filósofos, en el caso de los griegos dice la palabra que venían de Grecia específicamente a indagar quién era Jesús. Lo querían oír, lo querían escuchar, querían ver al Hijo de Dios. Dice en el versículo 13, viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Jesús no preguntó porque él tuviera dudas de quién era él. Tampoco preguntó porque no sabía lo que se comentaba por ahí fuera. Tampoco preguntó porque él sentía algún complejo. Él solamente estaba preguntándole a los discípulos qué concepto tenía la gente de él y qué concepto tenían los discípulos de él. ¿Cuál era el valor que le daban a Cristo? Si realmente habían recibido el mensaje de Dios directamente o simplemente era un acto emocional. Entonces Jesús le pregunta, ¿quién dicen los hombres que soy yo? Versículo 14 dice, ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros dicen que eres Elías y otros dicen que eres Jeremías. Otras personas dicen que eres un profeta. Él les dijo, y vosotros, en este caso, y ustedes, ¿qué opinan de mí? ¿Quién dicen que soy yo? ¿Qué es lo que los motiva a ustedes para creer en mí y seguirme? ¿Cuál es su motivación hacia mí, hacia mi persona? Así que quiero escuchar su opinión. ¿Qué es lo que ustedes opinan de mí? Entonces respondió, 16, respondió Simón Pedro y le dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Simple y sencillamente, ni más ni menos, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Cristo, el enviado, el Mesías. Tú eres el que eligió el Padre. Tú eres, estaba diciendo Pedro, el que está escrito en el Antiguo Testamento, el que anunciaron los profetas. Ese eres tú. Ni más ni menos. Eres el enviado de Dios. Eres el ungido de Dios. Así que el Señor Jesús le responde y le dice, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Esta revelación, Pedro, no pudo haber venido de ningún ser humano. Ningún hombre, ningún filósofo, ningún maestro de la ley te lo reveló, sino mi Padre que está en los cielos. En otras palabras, Jesús lo que estaba diciendo, el único que sabe quién soy yo es mi Padre. El único que puede dar testimonio de mí es mi Padre que está en los cielos. Es Dios, el yo soy, el creador del cielo y de la tierra. No hay ninguna persona que te haya transmitido este mensaje. Nadie te lo pudo haber dicho sino solo mi Padre que me conoce. Él es el único que me conoce. Mi Padre y yo, uno somos. Así que si tú conoces a Jesús o tú dices que conoces a Cristo Jesús, esa revelación no te la di yo como pastor, no te la dio el maestro en escatología ni en teología, no te lo dio ningún reverendo. Si tú conoces a Jesús y si tú crees realmente en Cristo Jesús, alguien te reveló esa palabra. Alguien te reveló esa profecía de que Jesús es el Hijo de Dios y que tú debías recibirlo. Y solamente fue
el Padre que está en los cielos. Nadie te puede revelar quién es Cristo sino Dios, su Padre. Dios puede dar testimonio solamente de su único Hijo, nadie más. Así que desde su nacimiento estuvo rodeado de muchos acontecimientos que acompañaron su vida. Primeramente, cuando Jesucristo nació, hubo un movimiento estelar allí en el cielo. ¿Ok? Allí en el universo, una estrella comenzó a caminar, dirigiendo a 3 reyes que venían en pos del Hijo de Dios. Venían a ver a Cristo, al ungido de Dios, al niño que había nacido ahí en Belén. Así que el cielo se pone en movimiento. Los astros, las estrellas estaban atentas. Dice la palabra de Dios que Él es el creador del universo. El cielo, la tierra, el sol, la luna, las estrellas y los mares y todo lo que existe, Él lo crió por su poder y con la voz de su palabra, con el aliento de su boca y de su poder, Él hizo toda la creación. Así que Él conoce las estrellas. Dentro del universo están las millones y millones de galaxias. Y dentro de las millones de galaxias hay billones y billones de estrellas. Él conoce a cada una por su nombre. Así que Él había designado una estrella para que caminara allí en el cielo, para que avanzara conforme al mandato de su palabra e indicara a estos 3 reyes magos que Jesús había nacido allí en Belén de Judea. Dice la palabra que se detuvo la estrella justamente donde estaba el Hijo de Dios. Jesús no es una persona común y corriente. No fue un revolucionario como lo dicen los historiadores. No fue un iluminado como lo dicen algunos religiosos. Jesús no fue un héroe más. Jesús es Dios. Es el Hijo único de Dios, que vino a la tierra y trajo un mensaje preciso. Y el mensaje preciso es las buenas nuevas de salvación. Es el mensaje del evangelio que ha cambiado y transformado al mundo, a los seres humanos, a mucha gente, a muchos imperios, a muchos pueblos. De hecho, el mensaje de Cristo, Cristo mismo le dio para abajo al imperio romano y nunca jamás se ha vuelto a levantar. El imperio romano, quiero aclarar que va a resurgir, pero de paso, porque cuando el Hijo de Dios vuelva a aparecer en las nubes, dice la Biblia, y sentará sus pies en el monte de los olivos, dice que borrará a todos los imperios, terminará con todos los gobiernos en la tierra, porque Él viene sin pedirle permiso a nadie a establecer su reino aquí sobre la tierra. El reino milenial donde usted y yo estaremos allí reinando con Jesús. Así que este es el único mensaje que rodea la Biblia, que contiene la palabra de Dios. Jesucristo, el Hijo de Dios, de donde se han inspirado miles y miles y miles de libros. Muchos literatos, poetas y escritores se han inspirado en las palabras de Cristo Jesús, en el mensaje de Cristo, que es un mensaje sencillo y a la vez profundo, que es un mensaje de poder, que es un mensaje transformador, es un mensaje que cambia en realidad el estatus del ser humano y lo cambia para bien. Es el que quita la guerra y trae la paz. Es el que quita la enfermedad y trae la salud. Es el que delante de él huye la muerte y viene la vida. Es el que disipa las tinieblas y trae la luz. Es el que se lleva la pobreza y te trae abundancia y bendición. El único Dios todopoderoso, Jesucristo, el Rey de Reyes, el primero y el último, el Verbo de vida. Jesucristo, el Cordero de Dios, el León de la tribu de Judá. Jesucristo, la luz del mundo. Jesucristo, el Dios todopoderoso, el gran yo soy. Jesucristo, príncipe de paz, Padre eterno, Dios fuerte, alto y sublime. Jesucristo, el que reina por todos los siglos de los siglos. Aleluya. Amén. Jesucristo conmovió al mismo universo en su nacimiento. Dime tú, señálame un hombre, una persona, un iluminado, un gran artista, un gran político, una gran celebridad por la cual el mismo cielo se haya conmovido al nacer o al morir. Nadie.
Jesús es el único hombre. Y esto es irrefutable ante la ciencia, ante la filosofía y aún ante el mismo ateísmo, que el ateísmo no tiene ningún respaldo científico ni bíblico. No tiene bases el ateísmo. El ateísmo está desmoronado ante las palabras de Cristo Jesús cuando dijo, yo soy. Simplemente, sencillamente Él dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Darwin escribió en El origen de las especies, el libro más famoso de Darwin. Y la expresión de Darwin es, puede ser, se cree que así es, tal vez así sucedió, así pudo haber pasado. Jesús no dice eso. Esta es la gran diferencia del Hijo de Dios, que dijo, yo soy el camino. Y cuando dio la orden, sea la luz, es una orden, es un decreto, es palabra de Dios ratificada por el mismo autor, que es el Espíritu Santo. Así que no hay ningún hombre del cual se haya profetizado o se haya advertido su nacimiento, su vida aquí sobre la tierra y aún su muerte y resurrección con detalles. No hay ninguna persona en la cual se haya dicho, esta persona va a nacer tal fecha, va a vivir así, van a seguirle estos acontecimientos posteriormente a su nacimiento, durante su vida va a ser esto y va a pasar esto, y en tal fecha él va a morir, exactamente en el día de la Pascua, en el momento justo, a la hora exacta que se ofrecía el sacrificio del cordero que sacrificaban en el templo como ritual para purificación y expiación de los pecados. Exactamente en ese mismo instante Jesús murió en la cruz. O sea que Dios quitó el cordero que se sacrificaba en la Pascua y puso a su Hijo unigénito, a Cristo Jesús. Exactamente como estaba profetizado por Isaías. Así que Jesús rompió paradigmas, Jesús rompió esquemas, Jesús rompió costumbres, culturas, religiones y creencias. No hay otro igual que Jesús. Jesús fue el hombre que partió la historia en dos, dividió la historia en un antes y un después. Jesucristo es el hombre más famoso en toda la historia de los seres humanos. Así que el cielo se pone en movimiento. Y el reino de Dios también. Aparece en el cielo un coro vestido de luz, cantándole gloria a Dios en las alturas. Un canto celestial, dando gloria a Dios en las alturas, porque en Belén de Judea había nacido el Hijo de Dios. Los astros y las estrellas se ponen en movimiento y le rinden gloria y honor. Ahí en el pesebre, los animales se arrodillan y se postran ante el Hijo de Dios. Y con su vaho, ellos calientan al niño. En el cielo se presentan los ángeles cantando. Y el mismo diablo se asustó. El mismo Satanás se estremeció. ¿Se da cuenta cómo sucedió todo esto? Es grandioso. El mensaje de Cristo no es tan sencillo. O sea, es sencillo a la manera de que nosotros lo entendamos, pero es tan profundo y poderoso a la manera que nosotros querramos indagar más a fondo de quién fue este hombre, el Hijo de Dios. Nacía nada más y nada menos que el Hijo de Dios, el único Hijo, el Cordero de Dios. El que fue crucificado, el que fue inmolado, el que trajo el mensaje de esperanza y salvación. Así que hay un movimiento estelar, hay un movimiento en el reino de Dios, hay un movimiento entre el reino del bien y el mal. El reino de las tinieblas también se pone a trabajar. Se impulsa al diablo en ese momento porque estaba aterrado. Nació aquel que se había profetizado en Génesis 3:15.
Dios, el primer mensaje de evangelismo que Dios entregó a la humanidad. Y de tu simiente nacerá, le dice a la serpiente, y de la simiente de la mujer nacerá el que te aplastará la cabeza. Ella te aplastará en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Estaba diciéndole de la mujer, y para que tengas una idea y para que más se maten buscando respuesta a los ateos, nació de una virgen. El único hombre en la historia que nació de una señorita. Gloria a Dios en las alturas. Esto es grandioso. Esto lo puede hacer solamente, única y exclusivamente, nuestro Padre que está en los cielos. Por eso se cumple la palabra cuando dice que Él no fue engendrado de sangre, ni de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Él será la semilla que Dios depositó en el vientre de María. Así que se pone en movimiento el mismo diablo, se espanta el mismo Satanás y llega hasta las puertas del palacio el mensaje de que el Hijo de Dios nacía, de que el Rey de Israel nacía, de que el Rey de Reyes y Señor de Señores estaba naciendo. Había un movimiento, el mundo se puso en caos, el diablo se puso a temblar porque venía el que le iba a cortar la cabeza al diablo. Jesús es el ser más sublime, es el más hermoso de los hijos de los hombres. Es el hombre que nos ama a pesar de ser infieles, a pesar de ser pecadores, a pesar de ser indiferentes, a pesar de que nosotros le fallamos, Él nos ama. De hecho, su mensaje fue amor. A pesar de que le estaban matando, de que le estaban crucificando, de que lo estaban hiriendo y azotando, de que se estaban burlando de Él, Él siempre les daba una palabra de esperanzas. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Cuando estaban allí en el huerto de Getsemaní, dice la palabra, que fueron a arrestar al Señor Jesús. Pedro saca la espada y le cortó la oreja a una persona de los soldados que venían a apresarlo. Entonces Jesús le dice, guarda tu espada, porque el que a espada mata, a espada será muerto. Esta no es una lucha entre seres humanos, Pedro, guarda tu espada. O sea, Jesús, aún sabiendo que lo venían a arrestar para matarlo, Él siempre mantuvo el control. Él siempre ponía la paz. Él dice, tranquilos, esto no se trata de violencia. Esto no se va a resolver con violencia, Pedro. Deja que se cumplan las cosas que Dios escribió en su palabra. Jesús nunca jamás perdió el control. Él nunca perdió su equilibrio. Mantuvo siempre el control de todo. Porque es el Hijo de Dios. Y siempre digo y diré, aquí es donde choca la filosofía, donde choca la psicología del ser humano. Porque no hubo otro hombre, mejor psicólogo, mejor maestro que Jesús. Jesús fue el hombre más maravilloso que haya caminado sobre la tierra. Él es simplemente excepcional, es sublime, es excelso, es Dios Padre Todopoderoso. Los 4 atributos que le pertenecen al único Dios y a nadie más: omnisciente, que todo lo sabe; omnipresente, que está en todas partes; omnividente, que todo lo ve al mismo tiempo; todopoderoso, porque no se escapa nada de su poder. Él lo puede todo. Así que Jesús es diferente al hombre común. La descripción que dio Pilato al emperador Tiberio César fue extraordinaria. Yo quiero leer una porción de una carta que escribió Poncio Pilato después de la crucifixión de Cristo. Y se la escribió notificándole a César, a Tiberio César, de Jesús. Es algo maravilloso. Yo quiero leerte un extracto de esta carta. Dice: un joven apareció en Galilea predicando con humildad y unción una nueva ley en el nombre de Dios que lo había enviado. Al principio estaba un poco aprensivo, que su propuesta era para despertar al pueblo.
contra los romanos. Pero mis temores pronto se disiparon. Jesús de Nazaret habló más bien como un amigo de los romanos que de los judíos. Un día observé en medio del grupo de personas a un joven que estaba apoyado contra un árbol frente a la multitud con calma. Me dijeron que era Jesús. Con esto podría haber sospechado la gran diferencia entre él y los que le escuchaban. Su pelo era de color dorado y la barba tenía apariencia de un aspecto celestial. Parecía tener unos 30 años de edad. Nunca he visto un rostro más dulce o más sereno. ¡Qué contraste entre él y sus portadores con sus barbas negras y complexiones aleonadas! No dispuesto a interrumpirle con mi presencia, continué mi paseo, pero diciéndole a mi secretario que se una al grupo y escuche. Más tarde mi secretario me informó que nunca había visto en las obras de todos los filósofos algo de que compararse con las enseñanzas de Jesús. Él me dijo que Jesús no era ni sedicioso ni rebelde, así que extendió a él nuestra protección. Él estaba en libertad de actuar, de hablar y de reunirse y hacer todo lo que sea frente a la gente. Esta ilimitada libertad fue una provocación a los judíos, no a los pobres, pero sí a los poderosos y ricos. Posteriormente escribí a Jesús pidiéndole tener una entrevista en el pretorio. Él vino. Cuando hizo su aparición, el nazareno estaba teniendo mi paseo por la mañana. Y como yo lo enfrenté, mis pies parecían sujetos con una mano de hierro sobre el pavimento de mármol. Y yo temblaba de pies a cabeza como un culpable. A pesar de que estaba en calma desde hace algún tiempo, me quedé admirado de este extraordinario hombre. No había nada en él que estaba rechazando, ni en su carácter. Sin embargo, me sentí sobrecogido en su presencia. Le dije que había una simplicidad magnética sobre él y su personalidad que lo elevó muy por encima de los filósofos y maestros de su época. Ahora, noble soberano, estos son los hechos acerca de Jesús de Nazaret. Y he tomado el tiempo de escribir en detalle sobre estas cuestiones. Yo digo que un hombre que podía convertir el agua en vino, cambiar la muerte a la vida, la enfermedad en salud, calmar los mares tormentosos, no es culpable de ningún delito. Y como otros han dicho, debemos estar de acuerdo. Realmente este era el Hijo de Dios. Atentamente, Poncio Pilato, fiel gobernador a Tiberio César. Y estos datos que nos da Pilato acerca del Maestro, acerca de Jesús, coinciden con exactitud con lo que dice la palabra de Dios. Y esta carta original existe en la Biblioteca Vaticana, allá en Roma. Pilato da fe de Cristo Jesús. Posteriormente, después de su crucifixión, él escribió esta carta. Y yo pienso personalmente que puede ser para limpiar su conciencia tal vez, o para sentirse bien de que él estuvo frente al Maestro, estuvo frente al Salvador. Él dijo, verdaderamente este hombre es el Hijo de Dios. Él tuvo la oportunidad. No sé si perdió la oportunidad. Muchos dicen que se suicidó por depresión y por problemas mentales, por haber rechazado la verdad. Cristo Jesús ahí en la corte de Pilato le dijo, yo soy la verdad y vine a dar testimonio de la verdad. Pilato le dijo, ¿qué es la verdad? Y lo dejó con la palabra en la boca y se fue a decirle al pueblo, yo no hallo ningún problema en este hombre. Dice la palabra de Dios en Salmo 45:2, eres el más hermoso de los hijos de los hombres. La gracia se derramó en tus labios, por tanto, te ha bendecido para siempre. Jesús es el más hermoso de los hijos de los hombres. Es el hombre más extraordinario que haya existido. Es el hombre que ha partido la historia en dos. Es el hombre único en su haber,
único en su tipo, único en su persona, único, divino, Hijo de Dios. Estremeció al diablo, estremeció al mundo, estremeció al gobierno, estremeció la historia, cambió la historia. Vino el Señor Jesús a enseñarnos una nueva religión, si es que se le puede decir, favoreciendo las palabras de Santiago, el cristianismo, seguidores de Cristo. Si tú realmente crees que eres seguidor de Cristo, dice la palabra de Dios que tienes que ser como Él fue. Tienes que profesar la doctrina que Él profesó. Tienes que tener el corazón que Él tuvo. Tienes que tener la mentalidad que Él tuvo. Y escucha bien, Jesús y su doctrina no son para que usted sea rico. Él jamás vino a que usted tenga prosperidad. Él vino a darte vida y vida en abundancia. Vino a salvarnos de la muerte eterna, a librarnos del infierno mismo. Él dijo en una ocasión, no temas a los que pueden matar el cuerpo, pero teme a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Jesús es el único que te puede sacar del infierno. No hay nadie que te pueda librar. Es Jesús, es su mensaje, es su palabra, es su evangelio. Así que a Jesús lo mataron por decir la verdad. ¿Por qué se enojaron los principales sacerdotes? ¿Por qué se enojó el consejo religioso del judaísmo? Porque él dijo, yo soy el Hijo de Dios. Yo soy el ungido de Dios. Yo soy el Rey de Israel. Por esa causa le mataron. Dice la palabra que Él es el Hijo de Dios y nosotros así lo creemos. Fue quien llevó al extremo su mensaje de amor, paz y santidad. Entró al templo para limpiarlo y purificarlo. Jesús no solo fue, sino que sigue siendo lo que Él dijo que es: el camino, la verdad y la vida. Es el Hijo de Dios. No solo impactó al mundo con su mensaje transformador, sino que también sigue causando impacto. Jesús, donde quiera que llegaba, Él causaba un impacto, causaba un revuelo, una revolución. La gente se agolpaba queriendo escuchar su mensaje, porque este mensaje tenía vida. Este mensaje iba proyectado directamente a la necesidad del ser humano. Es el mismo mensaje que tenemos en la Biblia. ¿Para qué buscar por otro lado? En cosas equivocadas. ¿Para qué buscar en cuestiones religiosas? ¿Para qué buscar en el dinero? ¿Para qué buscar en la fama? ¿Para qué buscar en el éxito? Si el mensaje está en la Biblia, en la palabra de Dios. Aún el mismo diablo reconoce que Jesús es el Hijo de Dios. Cuando Jesucristo iba caminando en Jerusalén, los demonios lo señalaban. El mismo diablo y le decía: tú eres el Hijo del Dios viviente. Satanás ya sabe quién es Jesús. Así que Jesús vino a cambiar el mundo, a cambiar la historia. Es el evangelio que transforma vidas. No somos 2, 3 personas. Somos millones y millones alrededor del mundo. Somos un pequeño fragmento de los millones y millones de hermanos que tienes alrededor del mundo. De toda lengua, linaje y nación, pueblo y cultura. Cuando seamos arrebatados al cielo, allí vas a conocer a los hermanos chinos, a los europeos, a los anglosajones, a los morenitos. Vas a conocer a los árabes, porque en Arabia, en todos los países árabes, Jesús tiene pueblo también. En Irán, en todos los países comunistas, Jesús tiene pueblo y usted tiene hermanos y hermanas también allí. Así que somos una pequeñita parte de los millones que Jesús tiene en toda su iglesia alrededor del mundo. Somos millones y millones que nos inclinamos por este mensaje, el mensaje de Cristo Jesús. No hubo nadie del que se haya anunciado con muchos años de antelación su nacimiento, vida, muerte, con tanta exactitud. Las únicas profecías que han tenido cumplimiento con tanta precisión son las profecías acerca de Jesús, el Hijo de Dios, y todas las que están en la Biblia. ¿Quién es este Jesús de Nazaret? ¿Quién es Jesús? ¿Qué puedes decir tú de Jesús?
Yo puedo decir como dijo Pedro, tú eres el Hijo de Dios. Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Es el que Dios había profetizado y anunciado que vendría a la tierra. Ese es Jesús. Él fue quien dividió la historia. Fue Jesús nuestro Salvador. Así que la esperanza nuestra está puesta en Jesús. No hay nadie que pueda resolver nuestros problemas. No hay nadie que pueda resolver nuestras inquietudes. No hay nadie que pueda responder a nuestras preguntas. Solo Cristo Jesús. El que trajo ese mensaje de amor, de paz. El que cambió al ser humano. El que transformó al mundo. La sangre de Cristo cambió la historia. El mensaje de Cristo transformó al ser humano. Así que el diablo tembló. El mundo tembló. Los demonios temblaron cuando nació Jesús, cuando anduvo en la tierra y cuando Él murió. Los astros, las estrellas se pusieron en movimiento. El reino de Dios se puso en movimiento cuando el Hijo de Dios vino a la tierra. Cuando Cristo entra a nuestro corazón, el reino de Dios se pone en acción. El reino del diablo se pone en acción. Cuando tú recibes a Cristo Jesús. Dice la palabra que el que persevere hasta el fin, este será salvo. Así que yo te invito a perseverar en el mensaje de Cristo, en la doctrina de Cristo. Cristo, 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 el Hijo de Dios, el mensaje que solo el Padre te reveló a ti y a mí. El mismo que le reveló a Pedro. Este es mi Hijo amado. Mi Hijo, el Cristo, el Rey de la tierra, el Rey de Israel. A Él oíd, a Él escuchen, dijo Dios. Vamos a estar de pie y orar. Padre, gracias te damos por este mensaje, Señor, tan precioso. Gracias te damos, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú eres el Hijo de Dios, Jesús. Tú veniste a cambiar la historia, pero más que la historia, tú veniste a cambiar nuestra vida. Tú veniste a transformar nuestra vida. Tú nos viniste a dar seguridad, esperanza, salvación y vida eterna. Gracias, Jesús, por este mensaje. Gracias por tu palabra escrita aquí en la Biblia. Gracias porque no hay libro que se pueda comparar con este libro, este testamento que tú ratificaste con tu firma, con tu sangre preciosa, y que es el que trasciende en toda la tierra, en el universo, en toda la historia del ser humano. Es tu palabra, la que tenemos en nuestra vida, en nuestro corazón, la que hemos recibido, Señor, con amor, con aprecio, la que tenemos, Señor, como ancla, como roca firme, como roca eterna. Tu palabra. Gracias, Jesús. Muy pronto la trompeta sonará. Para más información, búsquenos en Facebook como Vladi CG. Muchas gracias por su atención y esperamos que Dios les bendiga abundantemente. Vela, llora, no te vayas a quedar. Muy pronto te veremos. Muy pronto la trompeta sonará.